Bueno, daros las buenas tardes. Vamos a comenzar el último, dentro del programa del aula de Ingeniería Biomédica, que algunos ya conocéis de haber estado en otra de las sesiones. Hoy es la última, pero aparte de daros la bienvenida, y especialmente a los que venís por primera vez, sobre todo yo creo que hay bastantes del área de la ingeniería, de la Politécnica, así que yo os doy la bienvenida. Sé que se coloca, yo creo que medicina está por aquí, y ahí parece que están los ingenieros. Bueno, luego en el café nos mezclaremos un poco más por aquello de... Bueno, dar la bienvenida a quienes han entrado en streaming, sobre todo de la Universidad de Colombia y de la Universidad de Chile, y que sí a dedicar 2 minutos para haceros la presentación más formal. Mirar, la Fundación Tecnología y Salud, hoy Fundación FENIN, suscribe en su día un acuerdo de colaboración con esta casa, con la Fundación Ortega Marañón, para crear un aula que se denomina una cátedra, que se denomina Cátedra de Tecnología, Salud y Sociedad. De esa cátedra van surgiendo una serie de aulas temáticas. Una de ellas fue sobre los temas odontológicos, en qué medida las nuevas tecnologías modifican la atención sanitaria en el área de la odontología. Otra de las aulas es esta, aula de Ingeniería Biomédica, que dirige el profesor Gómez Aguilera, y surgirán durante el año 25 otras aulas temáticas. Hay una aula prevista de diagnóstico in vitro, hay una aula de ortopedia. Todo lo que pretende es plantear en qué medida la innovación tecnológica del siglo XXI corrige las políticas sanitarias. Fijaros, la pregunta que nos hacemos nosotros y vosotros que sois las nuevas generaciones es la siguiente. Sabemos que la innovación tecnológica va a modificar las políticas sanitarias, en principio diremos, de España y de la Unión Europea. Y al revés, las nuevas políticas sanitarias que se plantean en la salud global van a pedir a los innovadores, vosotros, que introduzcáis cambios organizativos, tecnológicos puros, para atender esas necesidades de políticas de salud. Un caso podría ser la atención domiciliaria en el siglo XXI, en la gente de edad avanzada. Pues esas políticas sanitarias van a pedir a los innovadores, ingenieros y médicos, que nos indiquen qué tecnología puede ser la más adecuada. La segunda sería la pregunta al revés. ¿En qué medida los biosensores de medición continua de diferentes parámetros van a modificar las políticas de salud en los próximos años? Y eso lo veréis y lo ejecutaréis vosotros, sea en términos de inventar o de innovar un instrumento, sea en términos de modificar un proceso de software o un proceso de desarrollo el que corresponda, y sobre todo se hará siempre, por lo menos así queremos en esta casa, de una manera multidisciplinar, razón que justifica que nos mezclemos los que venimos del área de la salud, los que vienen del área de la ingeniería, en otros casos áreas del derecho, áreas de la economía, de la filosofía. ¿Por qué? Porque esta casa, a los que no la conocéis, la denominamos Casa de Ciencia y Pensamiento. Aquí intentamos preservar el legado de Ortega y Gasset y de Gregorio Marañón, que durante una etapa de la historia de España fueron los referentes del pensamiento y de la ciencia. Marañón como introductor de la endocrinología en nuestro país y de las humanidades médicas, Ortega de la filosofía y de las políticas no solamente sanitarias, sino de políticas sociales en el entorno de España y de Europa. Estáis en un lugar, aquellos que no habéis venido nunca, esta es la Sala María de Maeztu, que tiene el nombre de María de Maeztu, que fue la creadora de la actividad que está ubicada en el edificio que está detrás de vosotros. Es la primera residencia de señoritas que en el año 1915 se inaugura por el desarrollo de María de Maeztu junto con Ortega y Gasset. Y allí atrás se formaron las primeras mujeres universitarias de nuestro país, entre 1915 y 1936. Ahí atrás, a las 5 de la tarde, todos los días, se tomaba el té, porque María de Maeztu tenía una gran tradición anglófila, y ahí venían conferenciantes. A un día le tocaba a Ortega, otro día le tocaba a Marañón, otro día le tocaba a Federico García Lorca, otro día le tocaba a María Montessori. Es decir, que es un lugar donde merece la pena acercarse y arrimarse, a ver si por ciencia infusa o por ósmosis, pues a veces nos puede caer algo. Eso hacemos nosotros también
casi todos los días. Esta casa conserva la biblioteca privada de Ortega y Gasset. Hay unos fondos y archivos en esta casa donde se encuentran incunables, por ejemplo, el texto de la rebelión de las masas de Ortega, el manuscrito está aquí, o los títulos universitarios de Gregorio Marañón, o las cartas de Marañón con Unamuno, que está a disposición de los investigadores, sobre las cuales se hacen diferentes investigaciones y publicaciones correspondientes. No quiero cansaros, porque nos hemos dado un plazo en la tarde de hoy para que luego tomemos un café juntos, y yo solamente quiero dar las gracias a Benjamín Herreros, compañero, amigo del departamento, y al profesor Gómez Aguilera, con el cual ya llevamos tiempo trabajando en este concepto no tan nuevo, pero sí hacía falta comprometerse, que es generar un ambiente multidisciplinar, en este caso entre ingenieros y médicos, pensando en el futuro. Hemos elegido el tema de los conflictos de carácter ético, venimos ya de hablar de inteligencia artificial y de otras cosas, como ya habéis visto los que habéis estado en el seminario 1 y 2, y hoy vamos a plantear con vuestras intervenciones y reflexiones cuáles son los conflictos éticos que se avecinan. Y a tal efecto, pues ahora el doctor Gómez Aguilera pues hará la presentación formal y comenzamos a trabajar. Nos hemos dado de plazo a acabar a las 5:30, 6 menos 20, para tener un tiempo juntos y compartir, y aquellos que quieran ver la exposición me lo pueden decir y yo con mucho gusto les enseño lo que quieran ver. Así que sin más, Enrique, gracias, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, profesor Vandrés. Un placer siempre estar en esta magnífica casa. Yo creo que además, para los que nos dedicamos a la ingeniería biomédica, pero yo creo también miro a vosotros, a los que estáis trabajando ya intensamente para ser magníficos profesionales sanitarios, magníficos médicos, pues es estupendo poder hablar de multidisciplinariedad, esta palabra va a salir continuamente, y de todas las áreas que tienen que ver con lo que estamos aquí. Y lo hacemos así, precisamente. Ese ha sido el objetivo del aula de Ingeniería Biomédica. Después es verdad que os sentáis ahí un poquito todos en un lado y otros en otro, a ver si después, como decimos, nos intercambiamos. Y efectivamente. Entonces, voy a hacer una presentación, yo creo que para unos será más conocida para otros, disculpadme porque algunas de las cosas que voy a contar las conocéis muy bien, pero eso es la idea, que compartamos entre todos conocimiento. Y como después presentaré un poquito más en detalle a los digamos, participantes, a los verdaderos expertos en este campo, pues entraré sobre ello. Entonces, como decía el profesor Andrés, hemos tratado los temas de la ingeniería biomédica además desde las dos partes. En la Universidad Politécnica, donde viene precisamente un médico a hablar de la importancia de la atención domiciliaria y la importancia de la inteligencia artificial. Después vamos a la Facultad de Medicina y en ese momento pues hablamos justamente desde el otro lado. Llega una persona de mayor responsabilidad en el campo de la ingeniería, en este caso de un hospital muy importante de Madrid, y nos cuenta su visión desde el otro punto. Y ahora vamos a unirnos, porque la bioética y todos los aspectos de los conflictos éticos es de lo que queremos hablar. Bien, hablar de ingeniería biomédica para muchos de vosotros es algo conocidísimo, ¿vale? Pero bueno, resaltemos algún concepto. Estamos hablando de una disciplina científica y profesional que aplica los principios de la ingeniería. ¿Para qué? Pues está claro, para mejorar los métodos de diagnóstico, de tratamiento, de prevención e inclusive, pues bueno, de avanzar en el fondo en mejorar el cuidado de la salud. Esto lo hace la ingeniería biomédica de la única forma que puede hacer, trabajando codo con los profesionales sanitarios. Es decir, no tiene sentido de forma independiente. Y aparecen las dos palabras. Estamos hablando de un profesional interdisciplinar, porque se forma tanto en la ingeniería como en ciencias biomédicas, para trabajar de forma multidisciplinar. Existen muchas áreas en ingeniería biomédica, desde la instrumentación, el modelado, la ingeniería de tejidos, etc. Y lo importante es reflejar que en todas ellas, desde el principio, vamos a ir pensando, entre todos los que estamos aquí, qué posibles conflictos éticos existen. Bueno, para eso tengo que pasar la transparencia, claro. ¿Me puede pasar la siguiente? Vale. Una de las áreas importantes son las imágenes médicas. Sabéis que ha sido la tecnología quizá más revolucionaria del siglo XX en el campo de la medicina. Nos ha permitido ver lo que siempre ha querido ver un profesional médico, el interior del cuerpo humano, y entenderlo desde ver cómo es y cómo funciona, con lo cual aporta un montón de información clínica específica para un paciente. Otra de las áreas más importantes sería todo lo que permite decir, bueno, cuando existe un fallo, una función en un órgano, cuando una persona pierde
una determinada capacidad, como puede ser pues, un problema de una amputación de un miembro, pues existe la tecnología, lo que es la biónica. Por cierto, el primer digamos, investigador que hizo esto fue Da Vinci, trabajando en temas de biónica. En el fondo imitaba digamos, el funcionamiento del cuerpo humano para crear máquinas. Con lo cual estamos ya sustituyendo y estamos haciendo una forma diferente de aportar soluciones médicas, porque al final un órgano artificial busca eso, pero inclusive vamos más allá. La ingeniería de tejidos intenta no solamente hacer una medicina sustitutiva, sino una medicina regenerativa. Vamos a ver si continúa. Bien. Otro área fundamental es el campo de la cirugía y todo el papel de la ingeniería biomédica. ¿Por qué? Porque hablábamos de quirófanos inteligentes, hablamos del uso de la imagen, del vídeo y de los robots, de la cirugía robotizada. También hemos tenido algún seminario y aquí también nos planteamos una serie de preguntas, porque en el fondo el cirujano está confiando en una tecnología que es un robot para hacer algo tan crítico como puede tener la vida de una persona en sus manos, y tiene que confiar en esa tecnología que además tendrá, por supuesto, algoritmos de inteligencia artificial, algo que también vamos a hablar. En otro momento, ahora parece que ya va bien, sería todo lo que implica obtener datos. Siempre el ingeniero intenta cuantificar, objetivar información, ¿vale? Y con lo cual tenemos pues toda la tecnología de monitorización y equipamiento hospitalario. Imaginar lo valioso, el valor que ha tenido en una pandemia como el COVID, disponer de toda esa tecnología, tener dispositivos médicos que inclusive no solo permiten monitorizar, sino actuar directamente contra el paciente. ¿Cuántas millones? Más de 3,5 millones de personas en el mundo viven gracias a tener un marcapasos. O cada vez avanzamos más hacia el uso de esa tecnología fuera del entorno hospitalario. Y aquí será uno de los temas que trataremos después más en detalle, porque se adquieren millones de datos asociados a una persona y veremos qué se pueden hacer con ellos. Bueno, ahora vamos a ver si de esta forma seguimos. Bien, y todo eso se integra en lo que hoy llamamos salud digital. Salud digital es un término mal traducido, porque es digital health. Sería más bien sanidad digital, pero bueno, lo utilizamos así, como antes telemedicina o salud móvil. Y entonces integramos toda esa tecnología y empezamos a ver que podemos no solamente integrarla con las tecnologías biomédicas, sino que vivimos en un mundo digital, asociado a algo que se denomina la singularidad tecnológica. Va tan rápido las comunicaciones, todas las tecnologías 5G, 6G, va tan rápido la interconectividad entre dispositivos, todo lo que es el Internet de las cosas, y va tan rápido el uso de la inteligencia artificial que podemos decir que estamos fusionados ya con los dispositivos médicos. Y fijaros el ejemplo, uno de ellos, un anillo inteligente, que ahí se refleja. Fijaros lo que llega a decir la casa comercial que lo está, digamos, en este caso vendiendo. Dice que tanto del día como de noche el anillo está de alguna forma contigo, capturando un montón de datos, observa cómo responde el cuerpo, siente la magia del cuidado personal, sintoniza con lo que dice tu cuerpo, optimiza tu actividad y recuperación. Yo creo que son aspectos que vamos a reflexionar después desde un punto de vista ético. Porque esto además se supone que está hecho para que tengamos la posibilidad de ofrecer ese cuidado de la salud en atención domiciliaria. Atención domiciliaria o telemedicina, llevamos más de 30 años hablando de esto. Pero hoy empieza a ser cada vez más una realidad. Precisamente porque el avance tecnológico es tan rápido que hace que esto cada vez sea más fácil, más factible. Y eso implica que también hablamos de pacientes, como ahí se dice, empoderados, que tienen capacidad de decidir, satisfacer necesidades, resolver problemas, tener pensamiento crítico sobre el control de su vida. Veremos si estamos todos de acuerdo de que esto es una verdad, ¿no? Realidad. Porque lo que no hay ninguna duda es que estas tecnologías tienen que tener el potencial de ser beneficiosas si los pacientes las aceptan, porque no tendrían por qué aceptarlas. Toda esta es una tecnología maravillosa, pero yo tengo que aceptarla, esta tecnología, porque me complica la vida, de alguna forma, si soy un paciente crónico, utilizarlas de forma adecuada e inclusive valorar que me aporta más beneficio que carga. Entonces digo, bueno, pues soy una persona con una diabetes tipo 1, tengo que llevar un sensor continuo, tengo que llevar una bomba de insulina, tengo que monitorizar mi actividad física, me merece la pena todo esto. ¿Y cómo lo utilizo? ¿Y conozco lo suficiente cómo utilizarla? Porque esto precisamente modifica el criterio clásico de la forma en la cual vemos la enfermedad, lo que implicaríamos los síntomas subjetivos, porque mejoramos mucho la posibilidad, y ahora lo pongo entre comillas, de tener signos objetivos. Y esos signos objetivos vienen de lo que ha dicho también el profesor Andrés, tener biosensores que se utilizan en cualquier lugar, que están capturando millones y millones de datos, todos que además los algoritmos de inteligencia artificial están utilizando. De manera que esos datos
hay una singularidad también. Son interpretados por el paciente, inclusive por el sistema, antes de que el profesional sanitario lo sepa, antes de que el profesional sanitario disponga de esos datos. Por cierto, las empresas también conocen esos datos antes de que un profesional sanitario vuelva, en este caso, antes de que el médico actúe sobre él. Perdonad que esto se ha adelantado. Esto cambia por completo la relación médico-paciente y en todo esto está involucrada la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es algo nuevo, ya lo hemos dicho aquí en este foro, es algo que lleva también décadas trabajando. La diferencia es la capacidad que ahora tiene de generar cosas nuevas, de generar texto, de generar nuevos conceptos. Y permite apoyar mucho más los sistemas de ayuda a la decisión. Ayuda a la decisión y decisiones médicas con esa inteligencia artificial generativa, el modelo del ChatGPT, que requiere, eso sí, millones de datos sobre millones de pacientes, que además actúa como una caja negra, porque en el fondo ni el ingeniero que lo ha diseñado sabe bien cómo está funcionando y menos el profesional que lo está utilizando. Con lo cual, la formación del profesional médico, y aquí hay muchos que vais, por lo tanto, a serlo, tiene que ser de otra forma distinta y la multidisciplinariedad tiene que existir entre los profesionales y los ingenieros, ¿no? Porque, como aquí dice el premio Nobel, en este caso Sidney Brenner, decía, nos estamos ahogando en un mar de datos, pero nos morimos de hambre de conocimiento. Bueno, sacad las conclusiones un poco a cada uno, ¿no? Además, esos datos y esos modelos de inteligencia artificial nos permiten desarrollar modelos predictivos cada vez más potentes para prevenir enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, el COVID persistente, por ejemplo, y todo eso teniendo en cuenta que tenemos que valorar para qué. ¿Para qué hago un modelo predictivo? En muchos casos no existen tratamientos específicos para muchas de esas enfermedades crónicas, con lo cual le decimos a una persona que va a desarrollar una enfermedad, que va a tener todas esas complicaciones, pero la persona puede preguntar algo que después hablaremos, ¿no? Y esos modelos se basan en datos y evidencia en un momento temporal. Muchos de ellos están basados en datos y evidencia de hace unos años, ni siquiera de hoy. Y con esos tomamos decisiones de por dónde actuar, tomamos decisiones sobre cómo una persona va a desarrollar una determinada enfermedad, pero esos datos van a ser los mismos dentro de 2 años, de 3, de 4, cuando aparezca, por ejemplo, esa enfermedad. De igual forma, todo esto aplica igual el uso de la salud digital en un entorno en el cual ya parece que está entre lo que es los modelos de fitness, que como se dice, de tener una vida saludable, y lo que es la salud real desde un punto de vista médico, porque proponen cambios y pautas de comportamiento, y ya siempre sin supervisión profesional. Es decir, la persona, el ciudadano, el paciente, le dicen, bueno, tienes que hacer un programa de actividad física concreto, y ese programa de actividad es tal, y de pronto se producen lesiones, la persona se lesiona. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Quién ha sido el responsable? Dietas personalizadas. Y en ese momento están produciendo a lo mejor un TCA, un trastorno del comportamiento de la alimentación. Depende de cómo se planteen. Y sin duda no es estrés vital. Yo tengo un smartwatch y me está diciendo ahora mismo que tengo que tardar tal, que tengo que caminar. Bueno, vamos a ver cómo todo eso se gestiona, ¿no? Y otro área muy importante, que es el último ejemplo que pongo, es el campo de la neurotecnología. Aquí estamos hablando de algo que está yendo muy rápido, que es la posibilidad de conocer sin precedente hasta ahora la actividad cerebral. Vamos a neuromonitorizar, vamos a conocer nuestra actividad eléctrica, nuestras actividades magnéticas, y con todo eso, pues bueno, ser capaz de entender, de leer el cerebro de alguna forma, ¿vale? Pero también no solamente hacemos eso, sino que somos capaces de actuar sobre ese cerebro. Ahora lo que hacemos es una neuromodulación, una neuroestimulación. Y toda esa información la podemos utilizar también para comunicarnos directamente con una máquina. Es lo que se llaman los interfaces hombre-ordenador, Brain-Computer Interface, donde sin hacer ningún otro tipo de acción yo soy capaz de, por ejemplo, pues en un momento determinado hablar con un ordenador, con un teléfono, controlar un dispositivo con el cerebro, conocer las emociones de una persona, mejorar su memoria o inclusive grabar o cambiar recuerdos. Y tenemos muchas preguntas que hacer hasta qué punto estamos o no hablando de la misma persona antes o después de aplicar esa tecnología. Porque esto supone lo que se llama una neurorevolución. Porque los implantes cerebrales, y creo que están en la prensa, el señor Elon Musk sigue trabajando en eso, pues al final se plantean desde un punto de vista de decir, voy a mejorar las capacidades de una persona que ha tenido un daño cerebral, no, cuidado, no nos engañemos. Lo que al final está detrás de todo esto es modificar a esa persona y veremos si mejorarlo desde un punto de vista humano, una mejora genética, mejora cognitiva, somos capaces de copiar y guardar el cerebro del ser humano,
llegar a la superinteligencia. Bueno, lo cierto es que todo esto, en todas las áreas, es precisamente el objetivo de este seminario, es hablar de los posibles conflictos bioéticos, porque lo que no hay duda es que la tecnología se está desarrollando, integrándose en la rutina clínica sin un debate suficiente desde un punto de vista de la sociedad, desde un punto de vista de las personas que trabajamos en esto, sin una reflexión, muchas veces sin analizar lo suficiente los derechos y deberes de los pacientes y profesionales, y con multitud posibles conflictos éticos que os adelanto que las empresas de tecnología médica no se plantean. Ninguna están planteando. Llegamos a hacer un estudio y yo pregunté, ¿cuántas empresas de las que están ahora mismo lleva desarrollando, cuántas tienen un comité de bioética, cuántas están trabajando? Y la respuesta no existe, ¿eh? Pensad que no existe esa respuesta por ahora. Con lo cual, el mayor desafío bioético para los ingenieros biomédicos y para los profesionales sanitarios, para los médicos, es precisamente que la ingeniería biomédica contribuye a crear cambios de paradigma en el cuidado de la salud. Pero esto va muy rápido. Y va tan rápido que cuando algo va muy rápido no somos capaces muchas veces de cuantificarlo. Muy bien, pues para esto tenemos la gran suerte, es un verdadero lujo, de poder entablar una conversación, y ahora les daré también unos minutos para que ellos antes expongan, digamos, su planteamiento antes de empezar el debate, con el profesor Fernando Vandrés y con el profesor Benjamín Herreros. Como digo, es un lujo. Son dos personas, ya lo veis, hay un poco sus responsabilidades, su capacidad académica, su dirección, ahí lo podéis leer, no lo voy a leer, pero algo muy importante es que son personas multifacéticas, son personas multidisciplinares, son personas que conocen, no solamente son magníficos médicos, sino que también saben de ética, de filosofía, de humanidades, de medicina legal. El profesor Herreros también sabe de cine y medicina, y tengo que mencionarlo porque sabe que soy un poco fan en todo esto, y escribe unos libros maravillosos, como un libro que se llama Filosofía y Medicina, como es así, una historia de amor. Y yo digo, bueno, qué maravilla, pues yo os recomiendo que lo leáis, porque es un libro súper chulo y súper interesante, y eso es precisamente con los que vamos a hablar. Con el profesor Andrés no digo tanto porque también somos amigos, pero yo creo que ya le conocéis más. Muy bien, pues con esto cierro, digamos, mi intervención, mi parte. Ahora habláis vosotros unas palabras y después continuamos el debate. Desde el principio, aunque salgamos aquí tres, aunque yo haga preguntas con ellos, os ruego que nos interrumpáis, que levantéis la mano, que diga yo no estoy de acuerdo, quiero hablar con esto, si no esto va a ser muy aburrido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Enrique Gómez por su amable presentación, a Fernando Vandrés también, que es un amigo, y sobre todo a los estudiantes que estáis aquí un viernes por la tarde, que bueno, el mejor sitio que este no vais a encontrar. Bueno, dentro de las tareas que nos habían puesto para hablar ahora, en mi caso, me habían dicho hablar brevemente, 6 o 7 minutos, me lo cronometraré para no pasarme mucho más. Y bueno, pues de lo que vamos a hablar, claro, va a ser sobre cuestiones de ética, de bioética y la ingeniería biomédica. Le he pedido al profesor Vandrés intervenir yo primero, porque yo voy a dar una charla, vamos a decir, de índole más general, hablando del campo de la bioética, que de alguna manera es lo que nos reúne aquí esta tarde, es decir, ¿por qué la ética, por qué la bioética es tan importante para reflexionar sobre todas estas cuestiones que van a ser luego el día a día de vuestro trabajo? Y tanto Enrique como luego después el profesor Vandrés, yo creo que van a concretarlo ya más con ejemplos concretos, y sobre todo hablaremos después de todo ello en el diálogo. En la intervención que voy a tener ahora voy a señalar 3 puntos. El primero de ellos que voy a hablar es sobre los 3 elementos que tiene esto de la bioética en relación con la ingeniería y en general los puntos más importantes que tiene la bioética. Después hablaré de la obligación moral que tenemos en general de aprovechar todos los bienes de la tecnología. Y por último, algo sobre el futuro, que evidentemente es lo que dice la jornada de hoy, bioética y los desafíos futuros de la ingeniería biomédica. Bueno, pues vamos a ver en la primera parte cómo los 3 elementos que tiene la bioética, evidentemente es bio, es vida, ética, valores, y luego, por otro lado, la tecnología. La tecnología es lo que ha impulsado y ha desarrollado claramente el ámbito y la disciplina de la bioética. Fijaros que es un neologismo quiere decir una palabra nueva. ¿Por qué aparece esta palabra nueva, este neologismo en los años 70, cuando había ética de la ingeniería, ética de la medicina? Bueno, pues tiene sentido, que es un poquito lo que vamos a ver ahora, por qué aparece este neologismo. En la primera parte del siglo XX, sobre todo después de la
Segunda Guerra Mundial, pero también en el periodo entre guerras, hubo una reflexión grande de muchos pensadores, de muchos filósofos, porque había habido una cantidad de avances tremendos en el ámbito de la tecnología, de la locomoción, de la energía nuclear, ya sabéis, que cambiaron y modificaron por completo la realidad en la que se vivía. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial, igualmente lo que os decía antes con todo lo que es la locomoción, cómo ha cambiado la vida en el siglo XX. Bueno, pues el poder de la tecnología aplicada a la vida humana era tan fuerte que filósofos, ya que estamos en esta casa, como Ortega y Gasset, tiene unos ensayos preciosos sobre la tecnología, Hannah Arendt, Jaspers, la Escuela de Frankfurt, cantidad de pensadores incidieron en que estas nuevas tecnologías que estaban modificando la vida humana había que repensarlas. Junto a esto hay que decir que se estaba viendo cómo en aquellos años había un claro, o estaba apareciendo un claro distanciamiento que ya se apuntaba antes, pero había un claro distanciamiento entre el mundo, vamos a decir, de la ciencia y de la tecnología y, por otro lado, el mundo de los valores, el mundo de la ética, el mundo del pensamiento. En este sentido, hay un ensayo que se cita mucho, que a mí me gusta muchísimo, de un físico y también escritor británico, Charles Snow, en el cual hablaba de que había dos mundos, concretamente se llama así su famoso ensayo, las dos culturas, y en este ensayo Charles Snow habla de cómo científicos, todos los que trabajaban en ingeniería, en estas disciplinas, y los humanistas, parecía que vivían mundos diferentes, mundos completamente que, como Jano, miraba cada uno a un lado, a una orilla del río. Lo decía así en su ensayo Charles Snow. Dice, me movía entre dos grupos comparables en inteligencia, de idéntica raza, de orígenes sociales no demasiado diferentes, más o menos con los mismos ingresos, que habían dejado absolutamente de comunicarse entre ellos y que, en materia de clima intelectual, moral y psicológico, tenían tan poco en común. Es decir, parece que los científicos, los técnicos, se dedicaban a una cosa y el mundo de las humanidades, el pensamiento, a otra. Continuaba, dice, existe un abismo de incomprensión mutua, a veces particularmente entre los más jóvenes, ya que estáis aquí, hostilidad y desagrado, pero sobre todo falta de entendimiento. Cada grupo tiene una curiosa imagen distorsionada del otro. Bueno, pues este ensayo, que ya digo que es de finales de los 50, principios de los 60, de Charles Snow, toda esta revolución que se había producido en la tecnología, en la ciencia, que había cambiado el mundo que se vivía, pues evidentemente llevaba a la necesidad de repensar de alguna manera la ciencia y la tecnología y también, ya que había una escisión, esa separación entre esos dos mundos, de trazar puentes. Bueno, pues el que de alguna manera da la definición por primera vez a nivel global de bioética, es un oncólogo, un investigador de oncología que trabajaba en Estados Unidos, Potter, y este hombre precisamente conceptualizó la bioética de esta manera, como un puente que tenía que unir esos dos mundos. Por eso apareció esta disciplina que ahora le llamamos bioética y por eso ese neologismo lo definió como tal Potter. Os voy a leer algún fragmento también del artículo en el cual define Potter la disciplina. Hay un artículo muy conocido porque Potter decía que si no hacíamos esta reflexión bioética, estábamos condenados a la autodestrucción, los seres humanos, y a la pérdida de cada vez mayor calidad de vida, porque la tecnología de alguna manera no íbamos a saber utilizarla de forma correcta. Bueno, pues en este artículo decía que propongo el término bioética para enfatizar los dos ingredientes más importantes para lograr la nueva sabiduría que tanto se necesita: el conocimiento biológico y los valores humanos. Decía que se necesita una nueva disciplina para proporcionar modelos de estilo de vida para que las personas puedan comunicarse entre sí, ya decíamos que había esa ruptura, y proponer y explicar las nuevas políticas públicas que nos afectan a todos, que podrían ser un puente hacia el futuro. Junto a este artículo, luego escribió un libro un año después, Potter, que se llama Bioethics, Bridge to the Future. Como la bioética tenía que ser un puente hacia el futuro, igualmente pues, para comunicar estos dos mundos y para preservar a la humanidad de los peligros que se estaba viendo, que estaba produciendo la tecnología si no se utilizaba de forma correcta. Bueno, pues esta inconexión entre los mundos, esta falta de apreciación de las cuestiones éticas en las nuevas tecnologías también llegó a la medicina pues en los años 70, en la época en la que ya hemos llegado. Y aquí concretamente, nuevamente en Norteamérica se hizo una reflexión profunda sobre cómo la tecnología
no podía producir una distancia entre enfermos y profesionales, y cómo evidentemente había que tener en cuenta las dimensiones éticas al emplear la tecnología. Albert Johnson, también un bioeticista de los más importantes en los inicios, escribió un artículo en el año 74 que se llamaba A New Ethics for Medicine. Aquí Johnson hablaba de que había una vieja ética, la ética médica clásica, que no respondía a todos esos nuevos problemas que estaban apareciendo. Tened en cuenta que, igual que hemos hablado de cómo la tecnología y la ciencia ha cambiado tantas facetas de la vida, se dice que en medicina en 50 años ha cambiado la medicina más que en 25 siglos. Es decir, la medicina que se hacía en el siglo XIX era muy parecida a la que se hacía en la Edad Media, y la esperanza de vida en Europa a principios del siglo XX era aproximadamente 40 años, casi como la Edad Media. En el siglo XX hemos duplicado la esperanza de vida, y evidentemente todo esto es pues, por la ciencia y por la tecnología. Pero el poder era tanto que aquí decía pues, Johnson cómo había que tener una nueva ética a esto que se le ha llamado bioética, que sirviera pues, igualmente de puente. Y cuando hablamos aquí de puente, está muy bien que estemos aquí pues, gente del mundo más de la ingeniería, de la medicina, porque la disciplina por definición es interdisciplinar. Es imposible tener criterios para responder a todos estos problemas que ha contado Enrique, de los que hablará luego después el profesor Vandrés, sin la participación de médicos, de biotecnólogos, de ingenieros, de filósofos, de sociólogos, de psicólogos. Necesitamos de todos para responder adecuadamente a estas preguntas. El segundo punto, no me quiero extender mucho más, Enrique, el segundo punto que quería señalar era decir que, claro, tenemos como científicos y, por supuesto, también, vamos a decir, como usuarios futuros del sistema sanitario, la obligación de aprovechar todos los bienes que nos trae la tecnología. Esto es evidente, porque cuando muchas veces en congresos de medicina, hace poco estuve en un congreso donde se hablaba de inteligencia artificial, parece que los médicos tienen miedo muchas veces a las nuevas tecnologías. Y es verdad que las nuevas tecnologías, hemos dicho, han duplicado la esperanza de vida en el siglo XX y traen cantidad de bienes, con los ejemplos que antes ha puesto Enrique. Pero que aparezcan todos esos bienes, por supuesto, y que tengamos la obligación moral de aprovecharlos, no quiere decir que no tengamos que hacer, lo primero, una aplicación realista, sabiendo que no son la panacea. Panacea quiere decir, viene etimológicamente de pan acos, que quiere decir el remedio para todo. Y la tecnología, la inteligencia artificial y ninguna aplicación no son la panacea, no son el remedio para todo, y evidentemente tienen también, como decimos en medicina, sus efectos secundarios, que es algo de lo que hablaremos aquí. Y en ética, fundamentalmente, lo que se hace es sopesar los beneficios y los riesgos, beneficios y daños, para al final buscar la mejor aplicación que pueda tener esa tecnología. Y la tercera parte, y con esto ya voy a acabar, les decía que era hablar un poquito de futuro. Potter, efectivamente, en ese libro planteaba cómo la bioética tenía que ser un puente hacia el futuro. Y esta es la idea que yo tengo de la bioética, sabiendo que el futuro va a ser mucho más complejo a nivel tecnológico, a nivel médico, a nivel de valores humanos. La diversidad, pluralidad de valores humanos es patente y, por tanto, combinar todo eso para tomar buenas decisiones no va a ser nada fácil. De manera que en esa realidad que va a ser cada vez más compleja, pues puede suceder que la tecnología sepamos utilizarla de forma adecuada y sea un aliado, como lo es muchas veces, que era un poco lo que buscaba Potter, ¿no?, en la propuesta de Potter. Pero también es posible, claro, hay un riesgo, y es que perdamos el norte y que la tecnología sea la que mande sobre nosotros como humanos y que de alguna forma terminemos practicando una tecnología, una medicina deshumanizada, y que se rompan esos puentes que tanta necesidad hay. De manera que, para que suceda el primer escenario, es decir, que sepamos utilizar bien la tecnología, tres cuestiones muy concretas y ya finalizo. Para utilizar bien la tecnología aplicada a la medicina y tener ese uso adecuado desde el punto de vista ético, lo primero es que vamos a tener que ser capaces de trazar nuevos puentes. Nuevos puentes, hemos dicho, en una realidad más compleja, y por tanto tenemos que ser extraordinariamente creativos y audaces a la hora de saber cómo comunicarnos entre distintos profesionales, cómo utilizar adecuadamente estas nuevas tecnologías para el bien de la comunidad humana. Por otro lado, lo que les decía antes del uso responsable, sopesar cada tecnología en sus riesgos y beneficios, porque los van a tener siempre junto al riesgo, junto al beneficio, siempre está el riesgo, y al final buscar ese equilibrio responsable. Y por último, que los humanos
no dejemos de pensar. Esto cada vez que hablamos de inteligencia artificial lo decimos, que lo que preocupa no es la inteligencia artificial, sino es la inteligencia humana, que dejemos nosotros de pensar y concretamente como profesionales el reto grande que tenemos es que si la realidad científica y tecnológica cada vez es mayor, pero la complejidad es cada vez mayor, la diversidad de valores también es mayor, como profesionales, de alguna manera vamos a tener que subir 3 o 4 escalones más para poder responder a estos problemas. Y cuando digo 3 o 4 escalones más, no me refiero desde el punto de vista técnico, sino que desde el punto de vista de las cualidades y competencias para manejar toda esta problemática, vamos a tener que estar muy preparados, vamos a tener que estar muy preparados los futuros profesionales, porque la complejidad y la dificultad de estos problemas, pues no cabe duda que, como vemos, va a ser cada vez mayor. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, queridos, yo también estaré pocos minutos porque interesa mucho este diálogo. Como veis, el marco es realmente complejo. Yo creo... Vamos a ver cómo me expreso yo. Estamos ya un poquito aburridos de reincidir en terminologías de lo que está pasando, lo que va a pasar, de manera grandilocuente. Pero yo voy a ser un poco más, quizá vehemente y un poco agresivo, en el mejor sentido del término, para motivar vuestra reflexión. Vosotros vais a asumir la responsabilidad de tener claro que el problema que tenemos desde el punto de vista ético no es un tema de valores, sino es un tema de que quizá no tenemos los conceptos claros. ¿Cómo vamos a valorar desde el punto de vista ético los aspectos de la inteligencia artificial si no tenemos claros los conceptos de qué es la inteligencia artificial? No lo entiendo. Si tú tienes claros los conceptos de lo que es la patogenia de la infección por virus, entonces te pones a trabajar en aspectos de carácter ético, deontológico, terapéutico o de diagnóstico diferencial. Entonces tengo esa preocupación, que yo la lanzo aquí. Segundo, tengo otra preocupación. En las sesiones a las que voy, a las sesiones que escucho y lo que oigo una y otra vez sobre tecnología y humanismo, da la sensación, y así yo lo decimos, o yo se lo digo a los de medicina, de que parece que queremos humanizar las tecnologías y pasarlas por ese aro, o queremos tecnologizar las humanidades. Y esto es un híbrido. Y los híbridos suelen ser estériles. Lo que está ocurriendo en este momento es que el nivel de complejidad es de tal nivel, de tal complejidad, valga la redundancia, que tendremos que inventar un concepto nuevo que se llama humanismo tecnológico. ¿Y qué es eso? Sentémonos a pensar. Pero yo no estoy aquí para meter las humanidades de toda la vida y meterlas por la puerta de la resonancia nuclear magnética o de la cirugía robótica, porque no me da de sí, no llega. El concepto es muy complejo. Cuando hablamos de nanotecnología, cuando hablamos de biología de sistemas, os dais cuenta de que las propiedades que se alcanzan a nivel nano son desconocidas hasta ahora. Cuando se habla de los ingenieros lo sabéis mucho mejor que yo, cuando hablamos de la tecnología cuántica, hablamos de una velocidad y unas aplicaciones desconocidas, hablamos de trillones, también de trillones de errores posiblemente. Por lo tanto, el problema es de los conceptos. Concepto es concipere, capere, coger, agarrar, sujetar, concebir, alumbrar. Si tenemos conceptos claros, entonces la realidad de las nuevas tecnologías será habitable. Este elemento me parece interesante. Entonces, ¿yo qué he hecho en estos 5 minutos que ya me quedan? Yo me he revisado de lo que nosotros hacemos en la Facultad de Medicina, puesto que estáis aquí los ingenieros para ayudarnos en esto, y he seleccionado en epígrafes, que los veréis aquí en las estampas, que me parecen más relevantes. Como son muchos, no me dará tiempo. Yo citaré algunos muy concretos, que me parecen los más relevantes. ¿Cuáles he elegido yo? He elegido lo que yo comparto con mis alumnos en la facultad, aquellos que me están afectando a mí ahora. Pero yo no sé dentro de 4 años cuáles serán. Igual algunos han desaparecido solos. Hay veces que hay enfermedades que se pasan dejándolas solas, no interviniendo, no medicalizando, ¿no? Entonces, os pongo las siguientes. Bueno, esta... ¿Me vas a poner aquí el...? Sí. Mirad, esta ya la conocéis. Biosensores de medición continua de glucosa. Esta imagen está ya atrasada.
Porque ahora estamos hablando de si es posible que la molécula de insulina sea una molécula inteligente que va glicada dentro y que ya dentro detecta en sangre niveles altos de glucemia, se abre y actúa la insulina. Y cuando la glucemia se normaliza, se pliega otra vez. Molécula de insulina inteligente. Esta decide ya por sí sola. ¿Cómo lo haremos? Esta será el calcetín inteligente, este que detecta precozmente las alteraciones del retorno venoso o de la úlcera del pie diabético. O este será el robot empático, que es más amable que muchos de nosotros un lunes por la mañana con los pacientes. Y tiene una voz más agradable. O le metemos como grupo Alexia para que los pacientes que viven solos, muchos en este momento, en una soledad difícil, con un trastorno de deterioro cognitivo discreto, pero que con análisis de voz o en relación con el robot detecta que se está pasando a un nivel de deterioro cognitivo más severo y a lo mejor hay que incapacitarle, dirían los de medicina legal. O este otro, que es un muñeco muy amable que habla con el anciano, porque es mejor que el auxiliar que entra por la mañana dando voces para que se tome el desayuno o que no manche lo que corresponda. Pues no lo sé por dónde iremos. O este, que es esta mano aplicada de manera inteligente, que casi tiene la misma capacidad de sensores que un ecógrafo, o mucho más. De hecho, es inteligente, enseña a tocar el piano, parece ser. A mí me vendría bien, pero también tenemos las tablets que llevan unos estudios, ingenieros, por favor, para valorar la presión y analizar las imágenes y ver la evolución del parkinsoniano a lo largo del tiempo y en qué medida mejora o no con la dopa, porque lleva un sensor colocado aquí con los niveles de dopa de los últimos tiempos. O este, donde diferentes marcadores por estudio de marcadores moleculares a través del aire expirado y de la saliva, yo puedo detectar marcadores volátiles y predecir un cáncer de pulmón con 3 o 4 años de diferencia. Bueno, noticias que habrá que filtrar. Luego, entonces, pensamiento crítico sobre la base de conceptos claros. Si yo me dejo llevar por esto, me vengo arriba y me la empiezo a aplicar a los pacientes para que les hagan a todos de todo. ¿Qué nos ocurre ahora desde el punto de vista de la reflexión ética? Que tenemos una norma del 2015, diapositiva que usamos en clase. ¿Cuáles son las palabras clave para los bioeticistas que hay que utilizar? Que nos dice la Unión Europea que trabajamos en el marco de la medicina personalizada y de precisión y que tiene unas palabras clave, una muy conocida, de moda, las ómicas. Todo lo que sea ómico parece que es de más listos. Está el proteoma, está el genoma. También puede llegar a admitir a la academia el ridiculoma, porque ahora todo el mundo pretende que esto sea la panacea. Pero también ahí están los errores. Están las tecnologías sanitarias que aplicamos, ¿están evaluadas correctamente igual en todos los países? La Unión Europea se debate en esto. El nivel de eficiencia, la sostenibilidad, la participación de los pacientes, la calidad, la seguridad, el nivel de información, la intimidad. Esto hay que tenerlo claro antes de empezar a meter a un sujeto en un ecógrafo. Tenemos que tener claro si es pertinente hacerse la prueba, si es pertinente ponerse el contraste, si es pertinente cambiar la biopsia prostática convencional por hacer una biopsia de fusión y hablar con el ingeniero que nos diga cómo integramos la imagen de la eco y de la resonancia, cómo la integramos para hacer el seguimiento. O hacemos la otra biopsia. Si es un paciente de 95 años que tiene una alteración en el recto, pues a lo mejor hay que hacerle de fusión, o a lo mejor no, o hay que entrar por el periné, etcétera. Todo esto hay que tenerlo claro previamente. ¿Cuáles son entonces, en estas dos imágenes que pongo, ya termino, lo que a mí me ocurre hasta hoy en el ámbito de las nuevas tecnologías y de la toma de decisiones? Tengo los siguientes problemas. Tengo dudas en el manejo de datos masivos. ¿Por qué? Porque no sé si son de la misma calidad. Hablamos de datos, pero los datos algunos son de una calidad fatal. Esto a los de medicina lo entendemos enseguida. Si tú pides un análisis de sangre a un paciente y la toma de muestras es malísima, el análisis será malísimo. Si tú pinchas una vena y le pinchas 7 veces, 4 hematomas, la sangre se coagula y lo metes en el aparato, en el autoanalizador, lo que sale no es fiable. ¿Los datos son fiables? ¿Cómo se hace la transferencia de los datos? ¿Cómo se regula la participación de los pacientes? ¿Cómo se controlan los datos que hay en biobancos? Esta ética que defendía antes el profesor Benjamín Herreros
está relacionada con la seguridad y con la excelencia. La excelencia no es un cartel de que has pasado el control de calidad como la ITV del coche. La excelencia es un camino profesional que suele ser multidisciplinar. ¿Esta ética que aplicamos es sostenible? ¿Es pertinente lo que hacemos y proporcional? ¿Estamos aplicando tecnología de manera adecuada, proporcional y coherente, con criterios de prudencia? ¿Se están atendiendo derechos y deberes o aparecen nuevos derechos y deberes? Parece ser que sí. Lo dice la Ley de Inteligencia Artificial de agosto y también lo dice la nueva normativa que se prevé que va a ocurrir con una nueva manera de trabajar. Ingenieros y médicos, escucharme, medicina predictiva. Es decir, que el paciente todavía no tiene fiebre, ni febrícula, ni tiene ningún bulto en ningún sitio, ni casi se queja de nada, acaso una pérdida de apetito o un dolor muy superficial que se le pasa con paracetamol. Le haces un TAC y un porcentaje tiene un cáncer de páncreas, que en vez de tenerlo con 6 centímetros lo tiene con 2, y entonces es quirúrgico, no es quirúrgico, con quimio, sin quimio, se puede filiar genéticamente, por lo tanto estamos en un tiempo nuevo. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, que luego hablaremos, yo aquí os he puesto los ejemplos, pero voy a leerlo muy rápido, que me queda minuto y medio. Estratificar la población. Los datos estratifican la población en virtud de niveles de riesgo sobre los cuales puedo hacer predicciones. Se convierten en algoritmos de toma de decisiones de carácter clínico y me están generando hoy a mí un problema de sobrediagnóstico. Estoy medicalizando a una parte de la ciudadanía y le estoy diciendo que se haga biopsia de una presunta lesión en próstata o en mama, que luego no es nada. Aparecen temas en los que yo los datos los meto en aprendizaje profundo. Tengo dificultades con la transparencia y tengo dificultades con las decisiones basadas solo en algoritmos sin supervisar. Y tengo el derecho a que esto me lo expliquen. Creo que esto es importante. Y aparecen todos esos conflictos que a mí se me han dado. Habrá más, seguro que el doctor Herreros tiene muchísimos más. Pero aparecen problemas de discriminación, la llamada ética algorítmica, las éticas aplicadas, neutralidad de los datos y un largo etcétera. Y ya concluyo, no quiero cansaros más en esto. Estos serían algunos elementos que yo los dejo ahí si alguien lo quiere ver, pero me lleva a esta definición última. En el siglo XXI, la salud no va a poder ser la definición de la OMS. Un estado perfecto de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Eso es una utopía, pero lo era desde la definición. La salud hoy, con la demografía que se ha comentado, las nuevas tecnologías, el paciente mayor que vive solo, polimedicado, pluripatológico, se plantea si la salud es esto, porque tiene además 2 prótesis. O se plantea, si es oncológico, se plantea esto. Es decir, han cambiado los conceptos y en virtud de eso tomaremos decisiones. Gracias. Bueno, yo creo que tenemos ahora, muchas más preguntas que respuestas, pero no es suficiente, porque lo que queremos es que las preguntas y las respuestas las abordemos entre todos, porque entonces, si no, lo estaremos haciendo mal, que eso es lo que precisamente nos han estado explicando tanto el profesor Vandrés como el profesor Herreros. Entonces, bueno, yo tengo un montón de preguntas más, que algunas ya han empezado a responder en 3 áreas principales y vamos a intentar, yo voy a ser muy estricto con el tiempo para no irnos muy lejos. De manera que yo lanzaré sobre distintos temas, que van a ser 3, que os adelanto, sobre el tema de salud digital en pacientes crónicos, sobre el tema de los sistemas de ayuda a la decisión en inteligencia artificial y en la neurotecnología. De todos he seleccionado 3 y quiero abordar los 3. Entonces, lo que haré será, pues bueno, darles de nuevo la palabra en función de preguntas concretas, pero yo voy a estar atento continuamente, que en cuanto levantéis una mano, os diré, vamos a comentarlo contigo, porque si no, esto va a ser muy aburrido, ¿no? Y aparte que ya nos habéis oído hacer presentaciones, con lo cual lo ideal no es esto solo, sino que entre todos hablemos. Si os parece, empezamos por lo pronto por el primero. No estamos hablando efectivamente de esa salud digital para pacientes crónicos. Ya sabéis que el modelo va a cambiar radicalmente el papel del hospital, la atención domiciliaria, trabajar solamente con pacientes críticos, grandes expertos centrados en un campo, como es por ejemplo el doctor Herreros, en un campo, digamos, en lo que él trabaja como médico, pero esto está cambiando.
¿Por qué? Porque ya he dicho, estamos fusionados con la tecnología, la tenemos en nuestros bolsillos. Y además eso, los pacientes decimos que están empoderados, que necesitamos que estén empoderados, que tomen ellos decisiones. Entonces la pregunta primera que os lanzo, para cualquiera de los dos, y si no sigo avanzando, es ¿hasta qué punto los pacientes lo están? ¿Hasta qué punto los pacientes pueden asumir las responsabilidades que les estamos dando desde el punto de vista de profesionales sanitarios y hasta qué punto de vista los ingenieros tenemos algo que ver con ello? Y precisamente enfocado a lo que he dicho antes, a si todas esas tecnologías, además, son accesibles para todos los pacientes crónicos, si los sistemas de salud público las proporcionan, eso que va a ser para unos sí y para otros no, y bueno, ¿y cómo las incorporamos? Y antes me he hecho preguntas de decir, no, sí, yo es maravilloso, usted lo que tiene que hacer es llevar este dispositivo, este anillo aquí puesto, pero este anillo me cambia la vida y me tengo que convencer de todo eso. Eso es un poco el primer área. Si quieres empezar, Benjamín. Venga, pues empiezo yo. En realidad has hablado, yo creo, de tres cosas. Intentaré ir así a las tres. Por un lado, de la cuestión de esto que el término este que se utiliza tanto, a mí no me gusta la palabra, bueno, si son más autónomos, empoderados se llama ahora, ¿no? Luego la cuestión de la accesibilidad y luego la equidad, ¿no? Son las tres cuestiones que has comentado. Bueno, lo primero que habría que decir, ya lo ha comentado antes el profesor Vandrés, y es que cualquier tecnología que se aplique, lo primero tiene que demostrar que sea beneficiosa. Porque sea una novedad, porque sea una tecnología, no quiere decir que haya que aplicarla, ni quiere decir que sea positiva. La tecnología, la ingeniería aplicada a la medicina tiene que demostrar, como el resto de tecnologías que aplicamos en medicina, tiene que pasar por el método científico y demostrar que es beneficiosa para los enfermos. Digo porque esto muchas veces nos sucede y es algo que tenemos que lo primero tenerlo en cuenta. Si ya vamos realmente a lo que preguntabas, el consentimiento informado, que todos sabemos lo que es, aquí tiene que ser por ambas partes. Los profesionales tenemos que estar de acuerdo con aplicar esta tecnología en los domicilios, dejar a los pacientes los aparatos que sean para que ellos se vayan autorregulando, etcétera, etcétera. Tenemos que estar de acuerdo si la tecnología es beneficiosa y luego, claro, los pacientes también tienen que consentir, también tienen que dar su consentimiento. En cuanto a si son más autónomos, si están más empoderados, como decías tú, si son más autónomos, yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque muchas veces la tecnología, vamos a ver, para que una persona pueda decidir de forma autónoma tiene que estar bien informada, tiene que poder aclarar sus dudas y al final tomar una decisión compartida con el experto. Esto lo llevemos al ámbito de si me quiero comprar un coche o si voy al médico o voy a un banco. Entonces, si lo que hacemos es darle la tecnología que no la comprende el propio profesional, el propio médico, que no ha tenido esa conversación para explicarle y que, por tanto, realmente no hay una buena información, es dudoso que realmente muchas veces los pacientes sean más autónomos o estén más empoderados. Hay situaciones en las que sí, pero bueno, yo pongo ahí esa duda en un primer lugar. En cuanto al siguiente punto, ¿no? Que era, y ya le dejo a Fernando, el siguiente punto que era la accesibilidad. Claro, aquí todos nos viene, por lo menos a mí me viene a la cabeza, la famosa brecha digital, ¿no? Que evidentemente hay un segmento de la población que todas estas tecnologías van de la mano de un conocimiento previo mínimo del mundo, vamos a decir, digital, tecnológico, y evidentemente pues esa accesibilidad, que a priori es verdad que se puede llegar a sitios con la tecnología que si no nos llegamos, pero ojo con esas personas con las cuales, y voy a la tercera cuestión que ha señalado, el tema de la equidad, con las cuales puede haber una falta de equidad por esa brecha tecnológica. Y por último, pues hablando de equidad, también se ha hablado del problema de si toda esta tecnología evidentemente se va a hipertrofiar y desarrollar en los lugares donde se puede pagar y donde es rentable para las empresas, primer mundo y concretamente algunos sitios, y nos vamos a olvidar realmente de que esto de la salud evidentemente debería ser algo que fuera accesible para todos. ¿Quieres comentar algo o te lanzo directamente otra relacionada? Una cosa, paciente empoderado o empoderado, que es una palabra que sí. es una mala traducción. ¿Cómo se a mí no me gusta. ¿Cómo se puede empoderar a alguien? A ver si yo lo he entendido, igual me estoy confuso. ¿Cómo se puede empoderar a alguien? ¿Cómo me podéis empoderar a mí, a los ingenieros, me podéis empoderar a mí en el manejo del móvil si soy analfabeto digital? Es decir, tú no puedes dar poder a alguien que no tiene conocimiento. Pero el derecho, y aquí, como no sé si hay abogados que me corrijan, por favor, nos ha dicho que el consentimiento informado, paciente de cine y tal, pero como ha dicho muy bien Benjamín, ¿cómo el consentimiento informado necesitará que yo le explique al paciente que me ha dicho el ingeniero que el ecógrafo que le estoy haciendo en el embarazo de la 20 semana tiene limitaciones técnicas para detectar
algunas malformaciones, porque me lo he estudiado, me lo ha aplicado un ingeniero, porque yo no me puedo, con el insert que me leo no me vale. Me pasará igual en el quirófano, me pasará igual en el laboratorio. Entonces, hace falta que los profesionales del siglo XXI estén coordinados en el nivel de información suficiente para que le llegue al paciente con la pedagogía que corresponde. Luego, empoderamiento y alfabetización van juntos. Aunque alfabeto suene despectivo, no lo sé, me he puesto yo como ejemplo. Y la otra, Enrique, ya termino esto, creo que la información que tú me comentas tiene, a mi juicio, hoy, mañana seguramente que ya habrá cambiado, o pasado mañana, tiene un problema. Tenemos un estado de hiperinformación que puede ser tóxica. La información no es igual a conocimiento. O sea, que el que yo esté informado por el vademecum no me da conocimientos de farmacología. Me dice que tengo yo un libro que el paciente no tiene. Me acuerdo de un ejemplo, matrimonio. Ella economista, él ingeniero, acuden a la consulta en un problema que surgió luego legal, dudas de que pueda tener un protocolo en el embarazo para ver si tiene un síndrome de Down, un mongolismo, alfa-fetoproteína se le hace y sale un cálculo matemático de probabilidad, ecografía, pliegue nucal y sale un cálculo de probabilidad. Conclusión, dice el ginecólogo, habrá que hacerle una punción de placenta y tal para verlo. Porque las probabilidades, dice el ingeniero, perdóneme usted, doctor, pero estas probabilidades y estas no tienen nada que ver. Son dos cosas distintas esto. Y dice el ingeniero, el ginecólogo, mande. Sí, es que esto que usted calcula aquí, si lo está mezclado con esto, está mezclado, es un error. Entonces, este tipo de cosas ya están pasando. Por lo tanto, esa hiperinformación genera mucha volatilidad. Y la volatilidad genera incertidumbre. Y yo creo que estamos en un tiempo donde hay una información muy abundante que no está filtrada y por lo tanto no puede empoderar a nadie, porque no está bien filtrada. ¿Y quién tienen que filtrarla? Los profesionales, no Google. Paciente que acude a la consulta y dice, hace mucho más clínica que puedo hacer yo, Benja, ¿no? Y me han diagnosticado un tumor. Y le digo, doctor Herreros, que es que en el Google hay una aplicación que dice que con estos marcadores y este tumor da igual ponerse quimio que no ponerse. El pronóstico es el mismo. Y Enrique, que es el sabio de los números, dirá, pues entonces no le ponemos quimio, nos ahorramos el dinero. Y yo que soy el enfermo digo, ¿que me dice usted que tengo un cáncer y me pone quimio? ¿A qué juzgado hay que reclamar? Luego, esta mezcla de información tan caótica nos está causando problemas porque no hay conceptos claros. Valores sí, el de la amistad, la solidaridad y todo esto es muy bonito, pero como no hay conceptos claros en el siglo XXI porque se estudia muy poquito, lo justo, pues entonces esto nos crea un problema. Y el paciente, ya termino, va a otra velocidad, porque el que está malo soy yo. Y si veis a un paciente crónico, si no lo veréis, los de la medicina sí lo ven, paciente crónico de 3 o 4 años, se le genera aquí en la cabeza una cosa que es como una antena parabólica, y va girando y lo ve todo, y lo oye todo, y te puede dar hasta una clase de cómo va la medicación, que incluso en el libro no viene. Esto está pasando ahora, porque no confundamos el paciente de los años 50 con el de ahora, y tampoco el profesional, así es. Tenéis por aquí, si queréis en cualquier momento, si no, continúo yo. Ahí hay una mano levantada. No puedo estar más de acuerdo y además pregunto, si hay tanta duda y hay tan pocos conceptos claros, ¿cómo nos atrevemos a meternos en la inteligencia artificial con esta rapidez? Con esta rapidez que nos está, bueno, ilusionando muchísimo, ¿no? Porque dices, y ahora viene esto y lo otro, pero lo de hoy, la foto esa de la salud de hoy, la foto del hospital que acaban de rehacer y que es muy bonito por fuera, ¿va a valer para dentro de 20 años esa estructura metálica? Estamos dejando al lado el cuidado, la salud, la enfermedad, los genes, todo eso que vamos descubriendo, ¿valen esos descubrimientos para aplicarlo ya a la población enferma
¿O es para decir que tenemos una inteligencia artificial que en los próximos años la vamos a utilizar con esos hospitales que Yo acabamos se de... la dejaría a Benjamín esta respuesta. Sería la siguiente. A mí, mi manera de parecer es que hay que actualizar el concepto del principio de precaución, que yo creo que no está actualizado. Es decir, no todo lo que se puede hacer se debe hacer, y eso hay que explicarlo. Yo no puedo hacer resonancia magnética a todo lo que se mueve. Y está ocurriendo, y crea una bolsa de ineficiencia muy grande. Pero el principio de precaución, yo creo que es la fronesis antigua, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, lo decía Fernando, y yo creo que tú casi al preguntar también estabas respondiéndolo. Todas las innovaciones tecnológicas, lo hemos dicho ya alguna vez, por el hecho de que sean nuevas, no suponen un valor. Son buenas y son positivas en la medida en la que realmente nos ayudan a resolver problemas. Y es verdad que la tecnología, lo estamos viendo, que está resolviendo cantidad de problemas, y eso es cierto. Ayer por la noche estuve yo pues con un buen cirujano, muy buen cirujano, y él me decía que actualmente los cirujanos que operan y han operado con un robot, ya no quieren dejar de operar con robot, porque la precisión que tiene operar con robot es infinitamente mayor a la que tiene el mejor cirujano de cualquier especialidad. Me contaba, pues cómo, yo que soy internista, pues cómo el movimiento tú que haces a una escala, te lo puede poner a una escala infinitamente superior y por tanto la precisión de la cirugía es infinitamente superior a la que podemos con nuestras manos. Y decía, incluso si eres zurdo, pues tú te puedes cambiar las manos unas con otras, puedes rotar de una manera que es imposible con la mano humana, es decir, y esto es por inteligencia artificial junto con otras tecnologías. Es decir, que aquí la cuestión es pensar la tecnología. La cuestión es pensar la tecnología que en el caso de la medicina tiene que ser para el cuidado de la salud. Y aquí yo personalmente no hay que darle tampoco, es decir, no hay que dar tantas vueltas a lo que es la salud. Básicamente sabemos lo que es la salud cuando la perdemos. Cuando estamos enfermos sabemos lo que es la salud. Es decir, definir la salud es imposible, pero cuando estamos enfermos sí que sabemos lo que es. Bueno, pues la tecnología que nos ayuda a cuidar la salud, bienvenida sea. Ahora, lo que va a suceder, fíjate, yo que soy muy cinéfilo, que lo decía antes, cuando veíamos las películas de hace 20 años y si nos imaginamos el siglo XXI, los más jóvenes no se habéis visto, no sé, 2001 u otra serie de películas, o muchísimas de ciencia ficción. Se imaginaban un mundo actual en el cual pues había coches por los cielos continuamente, donde tendríamos telepatía, telequinesia, una cantidad de cosas que nada de eso ha sucedido. Lo que ha cambiado la realidad, claramente, no tengo aquí el móvil, pero sabemos que lo que le ha cambiado nuestra realidad es los móviles y toda la informática, la bioinformática, etcétera, etcétera, cosa que era impredecible. Entonces, ¿qué va a ocurrir dentro de 10, 15 o 20 años con la inteligencia artificial y todo esto? Realmente es imposible predecirlo, porque hemos sido incapaces de predecir lo que está ocurriendo hoy día. Lo que sí podemos hacer es día a día ir construyendo esos puentes de los que hablaba antes y pensar la tecnología, que eso es de lo que no tenemos que declinar nunca como humanos. La tecnología del siglo XXI, eso es un hecho. Si es que la tecnología es el agua de nuestra pecera existencial. Donde os miréis. Entonces, nosotros tenemos que tener el concepto claro de que la tecnología es un instrumento. La pecera, el agua de la vida está llena de tecnología. Sí. Pero en la existencia humana, en la vida diaria, donde tocas hay tecnología. Está dentro y en algunos casos nos teledirige en la toma de decisiones. Para mí el concepto claro es que la tecnología es un instrumento. Y parece que lo razonamos bien. Pero nos comportamos como si fuera una prótesis cerebral. Entonces nos dirige no hay pensamiento crítico, entonces nos dirige la publicidad, nos dirige la máquina aquella, entonces ese análisis crítico no está bien elaborado, está desproporcionado respecto de lo que nos llega, y ahí aparece eso que yo interpreto en tu pregunta, de que sí, tiene que haber preocupación, sí, yo estoy preocupado también, porque esos cirujanos que dice Benjamín, y yo le escucho, y digo, pues, ¿en qué facultad se forman? Porque
porque habrá que formarles para esa nueva cirugía, porque van a ver una anatomía virtual en 3 dimensiones, con una ampliación, pues como si tú formas en 1900 en histología sin microscopio, y hacías macroanatomía, ahora haces micro. Entonces, ¿qué ha aparecido? Otro concepto nuevo, que se llama tecnociencia. Es decir, que el instrumento te da conocimientos que no tendrías si no estuviera el instrumento. La molecular es un caso muy práctico. Entonces yo creo que como las nuevas generaciones no se paren a pensar y sean simplemente usuarios, no nos va a ir bien, ¿eh? Yo, incidiendo un poco en las ideas que dice Fernando Vandrés, en este caso más para los que no sois estudiantes de medicina, en medicina, cuando utilizamos herramientas para los pacientes, una cosa ya sabéis, para ayudarles, la muleta es un apoyo para hacer lo que tienes que hacer tú, y la prótesis en medicina sustituye el órgano, ¿no? Una prótesis de cadera sustituye a la cadera. Pues aquí yo creo que, digo, porque ha dicho Fernando la de prótesis, que eso es lo relevante, yo creo, que aquí la tecnología tiene que ser una muleta que nos ayude a conseguir nuestro objetivo, aquí concretamente el cuidado de la salud, y no una prótesis que nos sustituya la capacidad de pensar, que eso yo creo que es evidente. Fijaros que en un momento determinado, sí, ahora os veo las manos levantadas. Vale, perfecto. ¿Me permitís una preguntita y ahora os dejo? Estamos planteando también una nueva relación médico-paciente entre profesional y el paciente, porque en el fondo estamos utilizando una tecnología, como tú dices, a veces sin saber bien, porque además es que el paciente decide qué quiere hacerle. O sea, hoy en día es implanteable no tener telemedicina, porque si no, la van a pedir, la ciudadanía pide eso, ¿no? Y pues igual pasa con los biosensores, pero es que además toda esa tecnología está en manos, y es verdad, y propuestas de las empresas. Es estupendo, si las empresas no tiran para adelante y si no hay industria, aquí no va a haber esa tecnología. Pero ojo, que no son solo las empresas de tecnologías médicas, que estamos hablando de las Big Five, del Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, que son las que están realmente tirando, que van a cambiar el modelo de las empresas de tecnología médica. Esas son las que probablemente en parte van a ser nuestras empresas, yo no sé si del futuro o del futuro cercano, en tecnología médica. Entonces, os pregunto igual, es decir, o sea, ¿qué aspectos éticos consideráis en el uso de esos datos de monitorización? Puesto que, como antes comentaba, los algoritmos van a resolver las preguntas, van a dar esa información directamente al paciente, va a dársela la información directamente a la empresa, y el profesional médico va a estar al margen de todo esto, con lo cual va a llegar esa persona, habiendo tomado decisiones, a la consulta médica diciendo, es que yo tenía este problema, los sensores me han dicho esto, yo tenía esta información, como yo soy muy experto, cosa que habéis dicho que eso no es así, y en un momento determinado, ¿cómo cambia esa relación médico-paciente con este nuevo modelo? Bueno, si empiezo yo en esta ocasión, en vez de Fernando, vamos a ver, eso, que es una cuestión casi de hecho, no quiere decir que esté bien. Me explico, ahora mismo con las redes sociales, que todos lo sabemos, está habiendo una desregulación de las redes sociales porque se ha visto que un exceso de libertad con los más pequeños, que no saben hacer un uso responsable de las redes sociales o de determinadas tecnologías, es negativo para personas jóvenes que no están preparadas, y se está intentando hacer una regulación para que el uso de esas redes sociales, de la tecnología, sea positiva para los niños. Es decir, que todo ese exceso de información vaya a suceder y que los pacientes de alguna manera tengan a la disposición toda esa información, no quiere decir que sea algo en sí positivo. Yo, como internista, que decía Fernando, estoy encontrándome con muchos problemas sin llegar a ese nivel de que muchos pacientes les pido una serie de pruebas, y como con el portal del empleado ya se pueden descargar ellos las pruebas sin entenderlas, ya no hablo de todo lo que me está diciendo tú, de la cantidad de datos, sino simplemente el informe de una resonancia de un TAC. Ellos acceden antes de la consulta, vienen a la consulta y ya pues con el susto metido en el cuerpo, lo que fuera. Con esto no estoy tampoco diciendo que la relación clínica antigua, en la cual pues el médico tenía toda la información, se la dosificaba según consideraba al paciente, no estoy diciendo que eso sea correcto, pero sí que hay que introducir una serie de criterios que nos hagan que ese manejo de la información, una serie de criterios prudenciales que decía antes Fernando, ¿no? Hablando de este principio, ¿no? Que de alguna manera nos permita que toda esa información de alguna forma pase también por profesionales que tengan la capacidad de manejar, filtrar y educar, entender, informar, entender y educar. Claro,
El cómo se pueda conseguir eso no lo sé, porque ahí sí que me sitúo en un riesgo alto, como decías hace un momento, pues porque es verdad que si ese nivel de autonomía del paciente les permite ya no solamente acceder a la información, sino hay tecnologías que les permite autoadministrarse terapias o hacerse determinadas pruebas que no pasen por... Yo creo que ahí estaríamos perdiendo un poquito el sentido de lo que sería la profesión, ¿no? Pero ya digo que, evidentemente, respuesta sencilla no hay para ese problema. Yo creo que Tenía aquí dos manos levantadas. sí, la relación clínica ha cambiado totalmente. Esta relación médico-paciente que contamos en clase, regular. Ahora la relación es mucho más compleja, ha aumentado la complejidad. Y como no seamos capaces de detectarla con algunos conceptos claros, como los que ha apuntado Benjamín, lo tenemos un poquito difícil, ¿eh? Porque un paciente que le pides una serie de pruebas con una altísima tecnología que pasa a una base de datos y que acaba en el portal del paciente, y yo como usuario, ya he dejado ese paciente, soy cliente, me han dado una clave para poder entrar y yo entro a ver mi resonancia o mi TAC antes de que lo valide el facultativo que me lo pidió, eso es un fallo gordísimo. Ese es el día a día. Porque eso genera un nivel de confusión tan grande que este paciente, que es del siglo XXI, es decir, que no es un débil moral, cuando llega a la consulta y me ve a mí, que yo llego de nuevo, y dice, hola, buenas, doctor, ¿qué tal? Pues mire, que le traigo, que ya me han hecho la resonancia y bueno, ya me mandará usted, porque yo creo que debo de ir a tal sitio, me debe usted de poner tal cosa, ya he consultado yo y mi prima del tercero ha dicho, y dices tú, pero oiga, es que yo tengo que decidir. No, usted decida lo que quiera, pero es que ya está aquí, que ya me he enterado yo, que no tiene usted que preocuparse, que ya me he enterado yo, y además tengo un primo ingeniero, que es ingeniero biomédico, y me lo ha metido en un algoritmo, y ya me ha dicho lo que hay, y me ha dicho los centros donde me pueden tratar, por cierto, ya se lo digo ya a usted, para que me haga un volante. Entonces, este recorrido era impensable hace 10 años. ¿Por qué nos obsesionamos en querer responder a las preguntas del siglo XXI con argumentos del siglo XIX? Pues porque no nos sentamos a pensar. Manos levantadas, ¿tenías por aquí? A ver, ¿o quién tenía por...? Sí. Vamos, micrófono, ¿quién tenía preguntas? Vamos, empezado alguno. ¿Qué es? A ver, no se te oye. A ver, ahora, pruébalo ahora. Hola. Ahora Sí. sí, Vale. habla alto, por favor. Se está hablando mucho de cómo el paciente tiene un papel muy importante para aceptar un tratamiento o lo que debe hacer en alguno de los casos de cuando va a visitar al médico. Pero todo recae entonces en el propio médico para saber cómo explicarle a ese paciente por qué se toma una decisión en vez de otra. O hay otros mecanismos, es decir, intervienen otro tipo de personas. ¿Hay procedimientos para eso o es solo, lo que vuelvo a decir, recae solo en cómo de convincente es el médico para explicarte algo o para convencerte de algo? Si yo tengo que explicar a un paciente que le hemos hecho un ecodoppler con una máquina que has inventado tú, que me da unos colorines magníficos, con una gradación, con un me extraordinario, primero me lo tienes que explicar para yo entenderlo, porque yo tengo que asumir la reacción clínica diagnóstico-terapéutica. Pero no me tengo por qué saber todo eso, me tengo que tener certezas, porque el paciente va y me pregunta y viene con un familiar, y tiene derecho a la segunda opinión. Luego tenemos que tener tú y yo una relación distinta de la que tú me vendas un equipo y yo lo compre o no. Es otro mundo. Es más, si estamos en un quirófano, tendrás que estar, a lo mejor te tienes que lavar en el quirófano, para integrar la imagen de la resonancia del Doppler y que yo a través del periné haga la biopsia. Este es un concepto nuevo, pero como no se tiene claro el concepto, pues se sigue respondiendo con, no, pues sí, muy bien, tal, y nos repartimos, y yo tengo miedo de que tú me quites el sitio. Ahora la enfermería está interviniendo en la información a los pacientes para obtener el consentimiento informado, y algunos se arrancan a visto diciendo, bueno, puede ser, la información es nuestra, pero ¿cuál es tu poder? Pero tú no piensas que es un paciente y que la enfermería le cuida y le ve todos los días 7 horas, o el rehabilitador le ve 1 hora y el fisioterapeuta le ve 7, tendrás que entender que ha cambiado la relación. Entonces, este nivel de comunicación ante la pregunta tuya es el que, a mí no me va a dar tiempo, pero es el que tú tienes que cambiar. Pero lo tienes que cambiar con los que están sentados ahí, los del 12 o los del Marañón.
porque eso os va a ocurrir pero no dentro de 20 años, pero ya, pero de aquí a pasar mañana por la tarde. Esto va a una velocidad tremenda. Y cuando yo tenga que utilizar tecnología cuántica, que yo me la estudio porque soy disciplinado, pero hay cosas que no entiendo. Me las tendrás que explicar, ¿no? O yo tendré que explicarte a ti la patogenia de la hepatitis por virus C para que juntos lleguemos a una conclusión. Esto es impepinable. Y afortunadamente ha sido y está siendo la tecnología la que a través del concepto de tecnociencia está abriendo esa puerta que estaba cerrada en virtud de que había valores de propiedad intelectual. Es decir, el médico, voy a poner un ejemplo malo mío, el médico se ha considerado como una persona que cae del cielo con un genoma superior a la media. Pues no. Porque como tú no estés en el quirófano conmigo, si haces cirugía, yo hago cirugía robótica, como tú no me ayudes en esto, no podemos operar a ese paciente. Y el que me enseñó a mi cirugía era un manitas, un habilidoso, que hacía punto en casa y abría y cerraba y aquello parecía una... Esto se ha evaporado como se evaporó el juramento hipocrático. Yo ahí, Había complementando un poco lo que decía Fernando, que varias cositas quería comentarte. Lo primero, en cualquier decisión que tomamos en la vida intervienen cantidad de factores y cantidad de personas. Si te quieres ir este verano de viaje, si te quieres, como decía antes, comprar un coche, la información que tú buscas, la que te aconsejan la gente que hay a tu alrededor, y luego intervienen generalmente distintos profesionales. Aquí lo que tiene de diferente y de especial el ámbito del que estamos trabajando aquí es que estamos gestionando la salud, que como de alguna forma muchas veces se ha dicho es posiblemente, no sé si el valor más preciado, pero uno de los valores más preciados que tenemos los seres humanos. Lo decía antes, no sabemos lo que es la salud, pero sí sabemos qué es cuando la perdemos. Había un filósofo que se llama Gadamer que decía que la salud es el silencio de los órganos, ¿no? Bueno, estamos gestionando lo que posiblemente más le importa a la gente. A los estudiantes de medicina, no a los que están aquí, pero algunas veces hay un tango argentino que dice 3 cosas tiene la vida: salud, dinero y amor, que son 3 cosas muy importantes para todos. Y cuando les digo, ¿a qué estaréis dispuestos a renunciar? Algunos renuncian al dinero, otros al amor, a la salud nadie renuncia. Bueno, entonces tenemos una altísima responsabilidad, vosotros, los de los dos lados, digamos, porque estamos gestionando lo que más valoran los seres humanos. Entonces, todas las decisiones, decía, que intervienen muchas personas, en estas también, pero todos tenemos que tener en cuenta la altísima responsabilidad que tenemos. Lo ha dicho Fernando, yo en mi consulta intervienen las enfermeras, las auxiliares. Yo trabajo con farmacólogos, con fisioterapeutas, con terapeutas ocupacionales y en el futuro ojalá y se incorporen más profesionales. Trabajamos con psicólogos. Es decir, en una decisión de la complejidad como la que estamos tomando en medicina, claro que intervienen muchos profesionales y no profesionales. Y el paciente se informa por su cuenta, claro que sí. El médico, por suerte, no es ese dios hipocrático de hace 25 siglos. Pero lo que sí que es verdad es que en esa coparticipación que tenemos que tener, lo primero, tenemos que estar dispuestos a asumir esa responsabilidad que tenemos tan alta al gestionar la salud y luego, además, saber trabajar en equipo, que es una cosa que en nuestro país, por lo que fuere, nos cuesta mucho, ¿no? Saber trabajar juntos. ¿Había otra pregunta ahí? ¿Sí? ¿Relacionada? ¿Sí? A ver. Sí, yo quería preguntar en relación a la... ¿Le oís? ¿Bien? No, yo creo que no. A ver, más alto. En relación al empoderamiento del paciente o la autonomía del paciente y la hospitalización a domicilio, quería preguntar 2 cosas. En primer lugar, si es sostenible. ¿Es sostenible que un paciente tenga información sobre su salud y tenga consultas y dudas 24 horas al día? Y por otro lado, si es útil. ¿Es útil para el paciente que, por ejemplo, poniéndonos en el caso de un paciente de diabetes tipo 1, le salte una alarma a las 3 de la mañana y le despierte por una supuesta hipoglucemia, que sea simplemente un fallo del sensor? ¿Es útil para ese paciente? ¿Es beneficioso? Claro, no sé si quieres... Esto va ligado al concepto de error y al concepto de limitaciones tecnológicas. Es decir, que el paciente con el sensor, si tiene nada más ahora los sensores que sean inteligentes y que aprenden de tu propio metabolismo de los hidratos de carbono, te avisarán con un margen de diferencia y ahí aparecerán las limitaciones del procedimiento. Yo te lo explico y tú te lo asumes. Al paciente se lo explico y él se lo dirá, pues que sepa usted que los ingenieros nos dicen de manera reglada que aquí haya estas limitaciones, como cuando hacíamos los test de VIH y sabíamos que había una zona gris o de hepatitis que había que hacer. Es decir, que aquí aparecerá un nivel no solamente de información, sino de explicabilidad
para que el paciente sepa lo que se pone, si es un sensor o si es otra cosa. Lo tengo claro. Y la otra cosa que has preguntado es si es sostenible. Yo te podría decir dos cosas. Los biosensores de medición continua en la diabetes empezaron hace unos años y el paciente se los tenía que comprar. Aparecieron los ingenieros y los economistas y demostraron al sistema sanitario que el ahorro en tiras reactivas, el ahorro en calidad de vida medida, las mediciones que hagáis vosotros, la reducción de ingresos, la esperanza de vida, en el caso de diabetes tipo 1 en un niño, resulta que el sistema sanitario dijo, no hombre, esto hay que pagarlo. Y entonces hay un coste-efectividad. Me parece bien. ¿Es sostenible? Yo te digo, hay que mirar la sostenibilidad, hay que mirar la eficiencia, pero éticamente, se lo dejo a Benjamín, ¿no? Yo jugaría con las palabras. Si tú ves los sistemas sanitarios del resto del mundo, y si te buceas o los has podido ver, algunos te tiemblan las piernas, por ejemplo en el americano. Entonces, la pregunta ética, a lo mejor, es difícilmente sostenible hoy, pero hay que hacerlo sustentable. A lo mejor tenemos que renunciar a algunas cosas para hacer sustentable este modelo que nos hemos dado, porque es generoso, solidario y de alto nivel. Otros dirán, no, eso va a la aseguradora. Yo hay la sostenibilidad, ya ha dicho Fernando, a la otra pregunta que decía sobre la utilidad, que decías, ¿es útil? Yo creo que querría decir, es beneficioso, ¿no?, para el paciente. Vuelvo a lo de antes, ¿no? Yo creo que ahí con la tecnología, os he puesto antes el ejemplo de las redes sociales, porque de pronto aparecieron sin control de ningún tipo y venga, para todo el mundo y sin ningún tipo de control, y está habiendo ahora una regulación y de alguna manera, intento de buscar realmente cuándo se pueden utilizar, quién, de qué manera. Bueno, pues con toda la tecnología lo que habría que hacer lo primero es la validación, lo que hemos dicho antes, validación científica para ver riesgos y beneficios. Y cuando hablo de riesgos y beneficios no hablo estrictamente en términos de salud orgánica, de salud en un sentido global, incluida la psicológica, digo por lo que has dicho tú, de que le despierta a las 3 de la mañana por una hipoglucemia. Es decir, el riesgo-beneficio de cada novedad tecnológica. Y junto a ello tiene que haber, desde mi punto de vista, y esto va de la mano de la pregunta que dijo antes Enrique, una regulación. Es decir, no puede ser, desde mi punto de vista, que pase lo que con las redes sociales, que venga tecnología para todo el mundo y que cada uno haga lo que le dé la gana. Porque eso al final va a ser perjudicial muchas veces para los ciudadanos. Entonces tiene que haber, yo creo, una regulación, que para eso evidentemente tenemos que ponernos de acuerdo, pues ya no solamente en el país, sino en los distintos estados, para ver cómo regulamos esto y que los usuarios, de hecho de alguna manera, y los profesionales, sepamos cómo utilizar bien todas estas tecnologías, porque pueden ser muy buenas, sí pueden ser muy buenas, como decíamos antes, pero si se utilizan sin control, insisto, como las redes sociales. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito. ¿Hay alguna mano también? Pues dame un segundo y ahora porque ya digo, los temas, yo creo que esto podemos estar toda la tarde, ¿no? Y yo voy a intentar que no estemos más de por lo menos 20 minutos o algo así. Si queréis un poquito más podemos, pero es que después creo que nos invitan a tomar algo, entonces no queda bien. Vamos a ver, inteligencia artificial, modelos predictivos, prevención de enfermedades, las hemos comentado. Utilizar esos modelos con datos de hoy. No son de hoy, son de hace 2-3 años, para pensar en el futuro. ¿Tiene sentido informar a un paciente de la posibilidad de que desarrolle una enfermedad si los datos son del pasado y no sabemos qué va a pasar en el futuro, si no hay curación para la misma? ¿Tiene sentido decirle a una persona que tiene una mayor probabilidad de sufrir en el futuro un cáncer, un Alzheimer, una enfermedad crónica? Usted va a tener esta enfermedad de este estilo y ¿qué opináis al respecto? Bueno, existe el derecho a no saber, ¿no? ¿Existe un derecho a no saber cuando la tecnología está funcionando continuamente? No, pero existe, yo vengo a hacerme las pruebas genéticas porque me acaban de decir, voy a poner un caso real, vengo a hacerme las pruebas genéticas, doctor, porque me acaban de decir que mi hijo tiene tal enfermedad. Y parece que tiene una carga genética y han avisado a las familias. Mi esposa y yo vivimos separados hace 25 años y yo vengo a ofrecerme a hacer la prueba en razón de él. Pero yo no quiero saber nada de los resultados. Eso es un derecho. Esto está hoy vigente. Pues efectivamente, muchas gracias por su ofrecimiento. Os haremos información, firma usted aquí y él no quiere saber. Pues sí, claro. Y esa sustitución se da. Y si los datos... Yo ahí, fíjate, lo que estás diciendo tú, que evidentemente lo que estás diciendo que es algo muy relevante y que ocurre cada vez más, y es que
sobre todo con la inteligencia artificial, que nos encontramos, y con la genética y la genómica que decía antes Fernando, igual, si nos encontramos cantidad de datos que no los buscábamos y que se descubren al cabo de un tiempo que pueden estar asociados o no con una patología o que tienen riesgo de una determinada patología y no hubo un consentimiento informado sobre qué hacer con esa información. Entonces, sobre todo si además para esa patología, como bien dices tú, es un Alzheimer, que las esperanzas de una terapia eficaz son bajas. Claro, desde mi punto de vista, al paciente hay que darle la oportunidad de que decida si quiere saber. Esto para mí es una regla de juego. Ante la duda yo apuesto por la autonomía. Es decir, yo ahí... Pero bueno, está claro que estamos jugando porque hoy día, el otro día que estuve en una mesa de inteligencia artificial, por lo visto con una placa de toras, con el black box este que decías tú, la inteligencia artificial te dice si un paciente es diabético, cosa que un médico dices, ¿cómo? Pues con la inteligencia artificial, una placa de toras es capaz de decirte la inteligencia artificial si es diabético. Entonces, claro, hay una cantidad de información que no sabemos y que vamos a tener que manejarla, y yo digo, pues aquí al paciente sí que habría que apostar. Pero los ingenieros sabéis mejor que nosotros que el manejo de nanomateriales permite manejar propiedades de los materiales que eran desconocidas en este momento y que muchas tienen aplicaciones claras en diagnósticos precoces. Y yo ahí me quedo diciendo, bueno, que vengan los ingenieros y me ayuden, o que vengan los filósofos y me ayuden también a tomar decisiones o a tener los conceptos claros. Pero este hecho que estamos comentando aquí, perdóname que insista con esta vehemencia, es que es muy relevante. Es que quienes no se tomen esto en serio de las profesiones, el propio proceso científico les va a aislar, o entrarán en dogmatismos estos baratos del siglo XVII. Pero es un hecho incontrovertible. En el caso este que dice Benjamín, el derecho a saber o el derecho a no saber, ahí está, el paciente decide. Pero es que estamos en el mundo de la predicción de acontecimientos y ese genera tal nivel de incertidumbre. Decía este profesor de la Georgetown, Pellegrino, decía, ¿no se dan ustedes cuenta que la medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades? Y ahí te pone, eso quiere decir que está lleno de limitaciones. ¿No veis que trabajamos en los médicos en estado de incertidumbre cada vez más? Cuando es la era y la época de los biomarcadores, de la seguridad, de los protocolos, de los algoritmos inteligentes, pero de ese mar de datos que antes hablábamos que no deja de hay un enjambre. Yo creo que hay un enjambre digital donde hay que bucear discriminando, pero para discriminar tiene que haber conceptos claros, entre ellos de carácter ético y filosófico, antes de penetrar. Tú antes de montar una consulta de diagnóstico genético en un hospital, no te puedes cuestionar que lo primero es tener un secuenciador barato. Lo primero es tener si hay un protocolo de acceso a los pacientes adecuado, consentimiento, nivel de información, pertinencia, tipo de tecnología, profesionales formados. Si tú eso no lo tienes resuelto, pues tenéis 7 máquinas. En los de medicina, aulas de habilidades. Y tenemos unos muñecos que parpadean, lloran, gritan. Pero el problema no es el muñeco, el problema es que hay un facultativo, un profesor, que traslade un problema al muñeco para que tú luego lo puedas resolver. Entonces, este es el tema entre la prótesis, el ser usuario, entre la prótesis y el instrumento. Y aquí tenemos un problema. Y luego hay otra cosa que también se apunta Enrique, que me gustaría hacer un comentario, el tema de los algoritmos. Es que justo ayer estuve en el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, por un proyecto de investigación en el cual estamos trabajando, en el caso nuestro nos ocupamos de los aspectos éticos, de desarrollar un algoritmo para entendernos de inteligencia artificial para el cáncer renal. Ahí trabajando, por supuesto, biólogos, ingenieros, era un ingeniero informático el que está haciendo todo el proyecto desde el punto de vista de la inteligencia artificial, médicos, oncólogos, bueno. Y aquí se planteaba lo siguiente, que a la hora de nosotros, el informático, el ingeniero crea ese programa de inteligencia artificial o lo que fuera, se alimenta de pacientes, de una base de datos de pacientes que ya hay, y se quiere validar ese programa y hacer un ensayo clínico para que unos pacientes sean tratados en base a lo que dice la inteligencia artificial y otros de forma convencional, como lo haría cualquier otro oncólogo. Entonces, se plantean serias dudas, porque por un lado se dice, claro, lo que estamos validando que es el programa inicial, el programa final, y luego, claro, y luego además, por otro lado,
se van a tomar decisiones con unos pacientes que de alguna manera no han estado incluidos exactamente sus características en los pacientes que alimentaron la base de datos. Bueno, lo que quiero decir yo es que validar todas estas tecnologías y saber los protocolos de inteligencia artificial, cuando los validamos, qué estamos validando, si lo que dices tú, lo que empezó hace 2 años o con el machine learning, etcétera, etcétera, lo que poco a poco se ha ido desarrollando y se ha ido creando, desde el punto de vista de la validación científica y de lo que decías yo antes, de que pase por el método científico, es muy difícil y estamos teniendo serios problemas a la hora de validarlo. Muy bien, había una mano levantada. Sí, eres tú, ¿verdad? Por favor. Y vamos a tener que pasar ya al último punto y hasta que nos dejéis. No, yo controlaré el tiempo, que si no, nos dan las 8. Ahora, que mi pregunta era un poco más relacionada a lo que hablábamos antes, de que siempre la tecnología, o sea, estamos hablando de que ha revolucionado la medicina y decían que es fundamental el papel de un ingeniero para que un médico pueda entender cómo funciona este tipo de tecnología, pero aún no se ve el papel de un ingeniero en lo que es la práctica clínica. O sea, si bien se ve un ingeniero en investigación en un hospital, pero no hay como un papel de un ingeniero en lo que puede ser ayudar a un médico a un diagnóstico. Entonces sí me gustaría saber como vuestra opinión o si ven en un futuro la posibilidad de que se nos incluya en lo que viene siendo un trabajo de campo clínico, como es a lo mejor ayudar al diagnóstico o trabajar en ese sentido. Yo quería dar a Fernando su opinión, que seguro que la va a dar mejor que yo. Yo lo que te puedo decir, en otras especialidades, lo que pasa es que yo creo que es cuestión de tiempo. Por ejemplo, en medicina nuclear, los médicos nucleares trabajan continuamente en su día a día con físicos, ¿no? Porque pues, para todos sus aparatos y para todo lo que utilizan y demás, trabajan en su día a día pues, con físicos y para manejar las máquinas, para ajustar los tratamientos, si hay que informar algunas veces de alguna cosa muy específica a los pacientes. Es decir, trabajan juntos y con una naturalidad tremenda, pero es verdad que esto ha llevado mucho tiempo hasta que esto sea así, que trabajen en todos los hospitales de esta manera. Entonces, con las nuevas tecnologías que estamos aplicando, yo creo que es una cuestión de tiempo. Luego tenemos que aprender a saber trabajar en equipo, pero con el tiempo yo estoy convencido de que va a suceder. Mañana no, pero va a ocurrir. Seguramente para cuando vosotros acabéis, pues la cosa ya será diferente. No sé qué Yo te pondría un ejemplo en esto de medicina. Mira, cuando yo me examiné del MIR, en la antigua Puerta de Hierro, el antiguo, yo elegí la plaza laboratorio en el Marañón. Eran plazas para médicos de laboratorio, solo médicos de laboratorio. Si tú ahora te presentas al MIR, en tu caso creo que es de ingeniería, pero imagínate de la medicina, esas plazas se convocan para médicos, farmacéuticos, químicos y biólogos. Ahí lo tienes la respuesta. Eso, yo fui de las últimas promociones, luego eso se abrió. ¿Por qué? Porque el propio conocimiento así lo pedía. Te pongo otro ejemplo. Cuando yo hacía la facultad y en los años de residencia, éramos un grupo que hacíamos punciones especiales para análisis en recién nacidos de bajo peso. Y éramos muy buenos pinchando femorales en niños de 400 gramos. Muy buenos éramos, ¿eh? Pero es que hoy no hace falta, porque se le pincha un capilar y se hacen 45 parámetros. O ya dentro de poco no habrá que pinchar, ahí ya se hace con otras técnicas. Tú la glucemia, un ingenio ha inventado que tú pones el dedo en un sensor y te dice el nivel de glucosa, no te pincha. Es decir, que la tecnología cuando se incorpora modifica en la estructura social. Dice Benjamín, dale tiempo, sí, pero y entonces tú como estás nerviosa y tienes prisa, pues ¿cómo se acortan los tiempos? Haciendo cosas como esta. Socialmente demostrando que en un entorno de una cátedra interuniversitaria, de un aula temática, los ingenieros y los sanitarios se juntan para hablar de esto y tomar decisiones y madurar mutuamente. Y dirá, pues hace poco, bueno, menos hacen algunos que van con una pancarta a decir no sé qué y no se entera nadie, pero esto va a ocurrir, porque el propio proceso asistencial es de tal complejidad que las palabras que ha dicho Enrique en su presentación, telemedicina, teleasistencia, medicina cuántica, medicina predictiva, análisis de algoritmos inteligentes, pero si es que esto está ya establecido. El problema, yo no sé si habría que hablar algún día de si la formación de los ingenieros, que no lo sé, me parece que sí, va en esa línea, y la de los médicos va en esa línea, pero un poco menos.
Ahí tengo yo mis dudas, quizá porque el médico tiene otro contexto que habría que hablar en su formación, pero la tecnología va a romper eso. Bueno, voy mirando el reloj para que no perder el compromiso con nuestra audiencia, que veo que, creo, interesada y motivada, y voy a pasar al último tema, y ahí sí que voy a pedir una reflexión nada más. Yo creo que no tenemos mucho más tiempo, después sí alguna. No quería que acabáramos sin hablar de aspectos de neurotecnología, neuroética. Estamos hablando de monitorizar, de neuroderechos también, pero bueno, entremos en los aspectos éticos, ¿no? En el fondo vamos a saber cada vez más de lo que pasa en nuestro órgano más complejo y que seguía siendo un gran desconocido frente a los trabajos que hizo Ramón y Cajal, que todavía nadie comprende cómo puede ser con un microscopio y una foto estática ser capaz de interpretar cómo funciona algo tan dinámico como la plasticidad cerebral, pero bueno, eso es la genialidad de este personaje. Quería una reflexión sobre, efectivamente, vamos a utilizar no solamente la capacidad de conocer esa actividad cerebral, sino que vamos a ser capaz de modificar esa estructura y función del cerebro. Y, lógicamente, alguien se pregunta por, bueno, vamos a tener ya cuál es el sentido del yo de esa persona, que la posibilidad de que esa persona tome decisiones, hasta qué punto esos datos se puedan utilizar de la forma no adecuada, todo el mundo se va a poder beneficiar. Y, por supuesto, pues hasta qué punto alguien podría decir, bueno, pues tú eres de tipo A y tú eres de tipo B porque tengo una información que hasta ahora no tenía. Bueno, os ruego una reflexión, vale, y vamos yendo ya un poco hacia la parte final de esto. Bueno, yo creo que la reflexión general que se puede hacer sobre la neuroética, en este sentido, en este aspecto concreto, porque la neuroética es un campo muy amplio, es una reflexión muy parecida al que se hace actualmente con la genética humana. Y me explico. Actualmente, lo que estoy diciendo se puede trasladar, insisto, igualmente a la neurología y, por tanto, a la neuroética. Actualmente se permite intervenir en los genes, está permitido, es el consenso social. Bueno, ya sabemos que hay personas que no están a favor de intervenir en los genes de embriones y de hacer este tipo de técnicas en embriones y, por tanto, frenarían todo tipo de intervención, igual que sucedería a nivel cerebral. Pero si aceptamos que los genes de embriones actualmente se pueden de alguna forma seleccionar y se pueden también modificar, actualmente el consenso es que se puede hacer para prevenir y o tratar enfermedades. Eso es muy complejo, el cómo lo delimitamos. ¿Que al prevenir y tratar enfermedades mejoramos al ser humano? Claro, prevenimos y tratamos enfermedades y esto se hace día a día. Bueno, pues este consenso, en general, es el consenso también que hay para el sistema nervioso. Es decir, las técnicas que ahora mismo están en España aprobadas, que se utilizan y demás, son para prevenir y tratar enfermedades. Y luego ya hay un salto cualitativo que es el mejoramiento, el engagement, como dicen los americanos, el mejoramiento. Ahí, desde luego, consenso social todavía parece que no hay, regulador tampoco, por mucho de que alguien a nivel genético, a nivel neurológico, por su cuenta lo haga, pero ni a nivel social ni a nivel de regulación está permitido una mejora ni genética ni del sistema nervioso, con todo lo que supondría esto, porque al fin y al cabo los dos caminos van hacia lo mismo, van hacia crear lo que decías tú al principio, ¿no? Superhumanos, humanos de primera, humanos de segunda, en función de una serie de mejoras, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, aquí yo sí que lo que decía antes Fernando del principio de precaución, ya más allá de la cuestión de la equidad, que a mí siempre me parece que es algo que hay que recalcar, que hay que intentar, que igual hay problemas más urgentes y más importantes que el engagement, que el mejoramiento humano, pero más allá de eso, yo aquí sí que sería desde luego muy cauto y me centraría por ahora en todas las posibilidades que tenemos de prevención, de tratamiento de enfermedades, más que de mejora. Fernando. Pues yo diría, venimos de hace pocos años, los que estáis en últimos cursos lo habéis estudiado en primero, cuando nos daban la molecular nos hablaban que teníamos 100.000 genes, más o menos. Ahora vamos por 21.000. Bajado, ¿eh? Pero ahora, los últimos artículos dicen que cuando analicemos el proteoma oscuro, es muy probable que detectemos genes con capacidad de sintetizar y a lo mejor lleguemos a 50.000. Es decir, estamos en un vaivén propio del conocimiento. Entonces yo creo que en el tema de neuroética, neuroderechos, neurociencia, neurotecnología, yo creo que hay que aplicar de manera intravenosa una dosis alta de principio de precaución, porque desconocemos
lo que está pasando en esos 83.000 millones de neuronas, lo desconocemos. Citaba Enrique lo de Cajal, yo soy creyente firme de que Cajal no vio, no se puede ver la contigüidad neuronal, que no se ve con ese microscopio, que te digo yo que no, salvo que lo intuyas, casi que lo inventes. Entonces, quiero decir de que hay tal nivel de misterio todavía, que yo soy, como Benjamín, creo que lo del mejoramiento, yo creo que esto no se debería de hacer en este momento, no tenemos suficiente conocimiento como para eso. En el diagnóstico y prevención sí, pero en el diagnóstico y prevención, sobre todo en el tratamiento, aparece un fenómeno nuevo, y es que entonces en el siglo XXI las nuevas tecnologías, la neurotecnología, será mediante una información detallada en ese tipo de pacientes, donde hay una asunción de riesgos por el paciente, al hilo de lo que tú apuntabas antes. Es decir, yo ahora contigo, si tengo que hacer neurotecnología, yo te cuento lo que sé, te cuento hasta dónde puedo llegar, te cuento los riesgos y te cuento además que hay riesgos que no sabría que ocurrían, como haces un ensayo clínico, y tú te lo asumes o no te lo asumes. Pero yo no puedo proteger tu autonomía para que luego me demandes y digas, no, es que no yo te he explicado todo, y te lo pongo en un papel o en dos, pero tú te asumes lo tuyo porque yo no soy el paciente, eres tú. Y esto en la neurotecnología creo que habría que aflorarlo, porque creo que se está vendiendo más de lo que luego realmente hay. Y que en el fondo también el planteamiento es como todo, es utilizar la tecnología, en este caso biomédica, fuera del contexto para el cual ha sido diseñado, que eso es lo que se comenta y se discute para aquellos que estéis interesados y queréis leer algo del mundo del transhumanismo y todo eso. Es decir, que cuando se critica y se dice, claro, es que estoy utilizando No, es que la ingeniería biomédica no ha creado esa tecnología para eso. Usted está utilizándola fuera del contexto para el cual ha sido utilizado, y en el fondo está haciéndolo de forma, en principio, equivocada. Y otra cuestión es que encima lo hace, como decís, sin aplicar esos principios de precaución, etc. Yo creo que Albert Camus dice en La peste, me parece que es en La peste, cuando una sociedad tiene miedo, responde siempre legislando. ¿Cuál es el motivo de discusión ahora? Neuroderechos, no sé qué tal, porque estamos nerviosos y preocupados. La ley de inteligencia artificial, porque estamos preocupados. Aquí a lo mejor Benja y yo no estamos de acuerdo, probablemente, no lo sé, pero yo creo que la ética es clave. La reflexión ética es clave. Algunos bioticistas dicen, no, pero estos dicen cosas que están en las nubes. Afortunadamente están en las nubes para que se condensen las nubes. Como se condensan, llueve. Y llueve sobre la tierra y entonces florecen normas, reglamentos, códigos para podernos guiar. Si no, es imposible. Si se hace al revés, va mal. Entonces, en el ámbito de la neurotecnología y la neurociencia, creo que es una gran necesidad tener ese principio de prudencia y de precaución. Muy bien. ¿Alguna pregunta última, rápida, de nuestra querida audiencia? Yo que quiero saber dónde se toma café. Esa pregunta yo creo que ya la están viendo, porque si no, yo creo que efectivamente, yo lo que quiero es animar a todos a esta magnífica audiencia que vuelvo a agradecer. Ahora, algo de agradecimiento os voy a contar ahora, porque en el fondo hemos hecho, yo creo, una reflexión sin ninguna duda sobre, se ha comentado todos los aspectos, hemos hablado de la parte de salud digital, hemos hablado un poquito de la inteligencia artificial, nos ha dado tanto tiempo, hemos hablado de la neurotecnología, hemos hablado de la necesidad de validación científica, de conocer los riesgos, los beneficios, de la corresponsabilidad de todos, porque además ahora al final, aunque estaban en un lado u otro, ahora están más mezclados y eso está muy bien. Hemos hablado de la necesidad de la regulación, hemos hablado de que efectivamente, pues bueno, tenemos que ver dónde y cómo los ingenieros biomédicos, los médicos conjuntamente, aquí no hay que diferenciar, tenemos una corresponsabilidad precisamente ética en el uso de la tecnología y, por supuesto, en las decisiones. Y yo creo que se os ha aclarado también en la idea de ese principio de precaución, porque en el fondo tenemos siempre que utilizarlo profesionalmente. Así que no me queda más que agradecer. Yo creo que agradecer, lógicamente, en primer lugar, a estos magníficos ponentes. Espero que estéis conmigo de acuerdo, que os había avisado que eran dos personas de una gran categoría, una capacidad de reflexión
y de conocimiento. Esto se me estaba apagando. Y entonces, y yo creo que es un lujo, por supuesto, agradecer a la Fundación Ortega Marañón la posibilidad que nos deje este magnífico marco, a FENIN, que sabéis que está detrás de todas estas actividades, a la Fundación hoy FENIN, antes Tecnología y Salud, hoy la llamamos Fundación FENIN, a la Cátedra Interuniversitaria, a todos sus responsables y también a las personas que hacen posible que estemos aquí. Están también, por un lado, por parte de FENIN, Carmen, Raquel, Araceli, que no la veo ahora, pero también está por aquí. Sin Araceli tampoco nos habríamos organizado, está abriendo la puerta. Por supuesto, la persona que nos apoya en todos los trabajos técnicos y, por supuesto, los protagonistas. No somos nosotros, sois vosotros, hoy y en el futuro, desde ya. No desde mañana, desde ya. Y podéis empezar a hacerlo ahora tomando alguna cosa todos juntos. Muchísimas gracias a todos.